Miren, solo tienes lo que das. Hablando con una amiga de FEAC hace unos días también, en un diálogo precioso por teléfono, ella me decía, en verdad, dice, yo sé, Raúl, que llamás para agradecerme y yo quiero decirte que no tenés nada que agradecerme, que las cosas son de Dios y cuando las cosas son de Dios solo tenemos que cumplir con ellas. Me pareció fantástico también esto. Y después de un diálogo me decía, finalmente solo tienes lo que das, citando una frase de Emmanuel. Y me pareció hermosísima la frase. Digo, qué lindo esto que está diciendo. En la próxima exposición que me toque con los amigos de Quilmes, la voy a titular de esta forma. Y es esto lo que vamos a compartir hoy. Solo tienes lo que das. Pensemos un ratito, Solo tienes lo que das. Parece una contradicción. ¿Cómo solo tengo lo que doy? Y no es ninguna contradicción. Solo tengo lo que en verdad doy. Entonces yo seguí ahondando sobre esta cuestión y trajimos algo para compartir con ustedes que estoy seguro les va a gustar mucho. Estoy seguro. Cuando centras la atención en el tener, lo que tienes te tiene a vos y eso te hace tu esclavo. Cuando lo que te preocupa es el tener y no el ser, te haces tan dependiente de lo que tenés que no te puedes desprender. Y en realidad lo que tenés te tiene a vos. ¿Sí? Esto lo dice un poeta argentino que se llama Facundo Cabral. Y es verdad. Y es verdad. Estamos tan pendientes de lo que tenemos que vivimos pendientes de eso que tenemos. Es más, no hacemos nada en función de eso que tenemos, no sea cosa que lo perdamos. Y somos esclavos de eso. Nos olvidamos de todo, pendientes de nuestra atención en lo que tenemos. Bien. ¿Y qué nos dice Kardec en el libro de los espíritus? Esta obra impresionante que es el libro de los espíritus. Traje un pedacito de una pregunta y después de otra sobre el final. Pero un pedacito de una nota que hace Kardec. En la nota 393, esto que yo le voy a leer es una reflexión que él tiene y que nosotros la adaptamos a esta charla, no es textual. Ustedes cuando vayan a leer el libro de los espíritus y vayan a esta pregunta, van a encontrar que no hay cosas que yo acá no puse porque es extensa, pero que voy a compartir un pensamiento que le pertenece a Kardec, que me pareció impresionante también. Él, en esta cuestión, en la 393, él le pregunta a los espíritus, pero ¿cómo puedo hacer para mejorar si yo no me acuerdo lo que fui? Si no sé quién fui, ¿cómo hago para mejorar? Kardec era un gran preguntón, muy inteligente, y cuando algo no lo convencía, ustedes se van a dar cuenta en el libro que él seguía preguntando, y siempre iba un poquito más, y siempre iba un poquito más, hasta que no estuviera convencido, él seguía preguntando, y los espíritus le seguían contestando. Claro, era un debate de titanes. Kardec, un espíritu impresionante, y los que le contestaban eran tan elevados como él o más. Entonces era algo, el libro es una obra de arte desde todo punto de vista. Hay que leerla y hay que estudiarla nada más. Algunos imprudentemente dicen que hay que actualizarla. Imprudentemente. Es una obra impresionante. Impresionante. Bueno, y en esta nota nosotros extrajimos esto porque nuestro diseño es así de extraordinario. Fíjense, por un lado tenemos las tendencias del pasado que nos incitan a todos. Como somos una consecuencia de varias vidas, y en varias vidas hemos adquirido distintos tipos de costumbres, o hemos tenido distintas profesiones, o distintas actividades, lo tenemos íncito, está en nosotros. Entonces eso nos incita. Si alguna vez, si fuimos militares, por ejemplo, por decir algo, y tuvimos personas a cargo porque fuimos militares y bajo un régimen militar, es posible que la persona en la próxima vida tenga que controlar ese impulso, porque nace eso. ¿Ustedes conocen gente así? ¿No? ¿Sí? Conocen, acá me señalan, sí, allá también conocen. Bueno, a ver si esto conoce. Si alguno de ustedes fue cura o monja, también se nota en la actitud, ¿no? En la forma de vestirse, de caminar. ¿Por qué? Porque son esas tendencias del pasado que me van incitando. Algunas son buenas y otras más o menos. ¿No? Bueno. Pero, como Dios es tan bueno,
estas tendencias del pasado se enfrentan con la conciencia. ¿Se acuerdan que en la conciencia está escrita la ley de Dios? Entonces la conciencia es la que a mí me ayuda a ser mejor. Me da todas las herramientas para que yo venza esto, estas tendencias del pasado que siempre me van a estar incitando. No vaya a imaginar a alguien por ventura que nunca una tendencia del pasado se les va a hacer presente. No lo imaginen. Siempre. Siempre. Una arquitecta amiga hoy aquí, sentada en primera fila, yo tenía un problema en mi casa hace unos años. Y llamé a varios techistas. Así, les confieso, eran varios techistas. Y todos me daban la fórmula, pero esa fórmula aguantaba hasta el día de la próxima lluvia. Porque en la próxima lluvia se volvería a llover la casa otra vez. Entonces, esta amiga le cuento un día. Y le digo, ¿vos sabés, Marisita, que me pasa esto? Pues yo voy a ir. Bueno, digo yo. ¿Qué va a hacer? Pensé para mí adentro. Vamos a subir al techo, Raúl. Estás con tacos, no importa, yo subo igual, vos no te preocupes. Y con los tacos puestos, nos subimos los dos al techo. Así como se los cuento. Entonces nos subimos los dos al techo y pero el problema que vos tenés acá, dice, ¿se te llueve acá? Sí, es este el problema, me dice. Sí, le digo, vinieron 6 techistas y vos te subís en 5 minutos, me decís que este es el problema que tenés acá. Y después tenés que cambiar esta claraboya porque por acá también te entra el agua. Es más, dice, te voy a dar el teléfono de alguien que te la va a cambiar y te va a hacer hasta buen precio para cambiar. Y me consiguió, o sea que en 20 minutos, esta amiga, cuya tendencia del pasado se ve que era de andar en las alturas, no, se subió al techo, me resolvió el tema en 10 minutos y nunca más se llovió la casa. No imaginan la alegría que hay en mi casa desde que no se llueve. Ustedes ya imaginarán porque se lo digo, ¿no? Sí, imaginan bien. Y no se me llovió más. No se llovió, o sea, cambié la claraboya, arreglé lo que tenía que arreglar en el techo y lo que 6 techistas no pudieron hacer, nuestra amiga, se ve que conocía del pasado también esta historia, en 20 minutos me resolvió el tema, así como se los cuento. O sea que no todas las tendencias son malas, pero hay algunas que... Ahora, en Berazategui, ustedes que trabajan con chicos, ¿no les ven las tendencias del pasado? ¿Sí? ¿No? Se nota, ¿no? Hasta cuando te miran, se nota la tendencia, se nota. En los chicos es donde uno puede tener un laboratorio ahí para darse cuenta cómo son. Los mellizos acá. ¿No se les nota las tendencias a cada uno? Se les recontra nota. O a los que tienen más vos con tus 2 hijas, ¿se les nota o no? Bastante, me hace así que si no digas nada, no digas nada. Bueno, seguimos, porque nos estamos demorando un poco. Bueno, por entonces, por un lado, las tendencias del pasado enfrentando a la conciencia. Y la conciencia nos invita a resistir. Nos dice, tenés que cambiar esto, no te dejes llevar por esa tendencia porque eso te hace mal. Entonces nos invita a resistir. Esto está en la nota, en la pregunta 393, que es larga, es extensa. Y yo traje nada más que una parte porque Kardec también se explaya en esto, pero en definitiva quisimos hacer un resumen de esto. Bueno, seguimos. La vida siempre encuentra una extraña forma de repetirnos las lecciones, hasta que las aprendamos. ¿Por qué? Porque son las tendencias del pasado. ¿Entienden, chicos? Entonces la vida siempre me pone delante de eso que tengo que corregir. Otra vez lo mismo. ¿Y por qué otra vez lo mismo? Porque no lo cambié, porque no lo corregí. Entonces siempre me encuentro con esta cuestión. Otra. ¿Y sí? Porque la vida se encarga de ponerme esa lección. Hasta que la aprendo. Cuando la aprendo, me pone otra. Esta ya no. El pasado es un lugar de referencia, pero no de residencia. El pasado, vamos, pero no es para quedarnos en el pasado, chicos. No es para residir, porque si no, no evolucionamos más. Lo que pasó, pasó. Es un lugar de referencia. Hice esto, pensé esto y sentí esto. Pero no es para quedarme. Al pasado lo visitamos, pero no para quedarnos a vivir ahí. Hay que venir, si no, no cambiamos más. Si no, estamos siempre haciendo lo mismo. Bueno, en ese momento puedo decir que yo no sabía lo que ahora sé, por eso lo hice. Digo, por si el pasado me duele o el pasado me lastima. Y no sabía, pero ahora lo sé. Entonces el presente es distinto.
Hoy sé que para vivir mejor hay que ser mejor. ¿Se acuerdan que decíamos? Solo tienes lo que das, que el tener si nos hace esclavos, ¿se acuerdan al principio? Bueno, entonces lo que hoy sabemos nosotros, que para vivir mejor hay que ser mejor. Por dentro, hay que cambiar aquellas cosas que nos hacen mal. Es inteligente cambiar. Hay que dejar de hacer aquello que me lastima. Si lo que me lastima me hace mal, hay que dejar de hacerlo. Eso es ser inteligente. ¿Por qué? Porque me hace mal. Y lo que me hace mal hoy, me hará mal mañana. Y me hará mal pasado mañana y voy a partir al plano de las almas y me va a seguir haciendo mal. Por eso es importante ser mejor, desde ahora mismo. Ser mejor. De la ignorancia del pasado es que hoy surgí más sabio. Podríamos decir, del dolor del pasado, hoy soy un ser más sabio. No más inteligente, más sabio. ¿Por qué? Porque aprendí algo de ese dolor del pasado. A que no lo tengo que volver a hacer. Porque si yo me paso repitiendo aquello que hice, las cosas no cambian. Yo no cambio. ¿Se entiende, chicos? Bien. El ayer no se puede cambiar, pero sí se puede reinterpretar. ¿Por qué lo habré hecho? En general es porque no sabía lo que hacía. En general es eso. Es una pregunta recurrente que nos llega en consulta, en asistencia fraterna, en las distintas casas. Alguien con mucho dolor, con mucho dolor. Alguna vez me decía, ¿y cómo sé que yo cambié? ¿Cómo me doy cuenta que cambié? Me preguntaba así, después de un diálogo. Les hago un poco más breve el diálogo. Pero en definitiva decía, ¿cómo sé que yo cambié? Y le digo yo, ¿esto que tanto te hace mal? ¿Esto que tanto te aflige? ¿Lo volverías a hacer? No, me dice. No, ni loco. Entonces cambiaste. Si no lo volverías a hacer, cambiaste. Es una cuestión tuya y de tu conciencia. Si no lo volverías a hacer, cambiaste. Por supuesto que no te podés quedar detenido. Es un lugar de residencia, pero no de permanencia. Ese lugar, el pasado. Tengo que volver. Puedo ir a visitarlo, pero tengo que volver. Ir a visitarlo quiere decir que es posible que yo me acuerde de cosas de mi pasado. Es normal. Es la vida, es mi vida. Es normal. Me puedo acordar cosas. Pero no es para detenerme ahí. Es para modificar aquello. ¿Y cómo sé que lo modifiqué? Y cuando tengo certeza que aquello que hice no lo volvería a hacer. Ese es el punto clave. Y es la mejor autoterapia a la que todos podemos acceder. La persona que hoy soy, ahora es distinta. ¿Sí? La persona que hoy soy, ahora es distinta. ¿Por qué? Porque no volvería a hacer aquello que me lastima. Como es inteligente cambiar y somos todos inteligentes, si yo modifico aquello que me lastima, lo que ahora soy es un ser diferente. Puedo mantener por fuera la estructura, pero por dentro soy un ser distinto. ¿Mm? Quien aprende de su error ya no es el mismo que lo cometió, ahora es otro. Si yo aprendí, esto que yo le decía a este compañero en consulta hace un tiempo, hace muchos años pasó esto, no me olvido más. Después de haber hablado así con tanta gente en esta actividad tan linda que es la asistencia fraterna, hay hechos muy puntuales que de tanto en tanto asaltan mi pensamiento, me vienen al presente como mágicamente, así, de súbito me aparecen, como por ejemplo. Este compañero con mucho dolor me decía, ¿cómo sé que cambié? Bueno, esto que les comentaba. Si no lo volverías a hacer es porque cambiaste. Quien aprende de su error ya no es el mismo que lo cometió, ahora es otro. Es otra persona. Un montón de situaciones también. Inclusive hace un tiempo una pareja que se habían distanciado, se habían separado, bueno, había pasado mucho tiempo. Había hecho cada uno su vida. Se reencontraron después de bastante tiempo.
No recuerdo cuánto, pero había pasado un tiempo y después se reencontraron. Claro, y se reencontraron dos personas distintas. Por fuera eran parecidos, digamos. Pero por dentro uno había agarrado un camino y el otro se mantenía más o menos lo mismo. Ella había cambiado el camino y él se mantenía más o menos en la misma. Esa era la realidad. Claro, entonces ella me decía, yo soy otra persona, soy otra mujer. Y soy otra mujer. Y él no entiende que soy otra mujer, me decía. Claro. Y era otra mujer. Porque cambió. Porque por dentro hay cosas que se modifican. Por esto. Quien aprende del error ya no es lo mismo, ya es otra persona, por más que por fuera sea la misma. ¿Quieren saber si se reconciliaron? No. No, porque ella es otra persona. Sí, no, él insistió, les digo, Él insistió. No quiso ella. Si no vivo el mal, si no escucho el mal, seguramente no haré el mal. Esto es buenísimo. ¿Saben qué hay que hacer para evitar esto? No mirar en los noticieros. Solo enseñan el mal. Y cuando no hay algo malo aquí cerca, lo buscan en cualquier lugar del planeta. Claro que en algún lugar del planeta algo malo sucede, si somos seres humanos. Si somos seres humanos. Hace un tiempo tuvimos la posibilidad de... Y pasa en todas partes, ahora les voy a contar, pasa en todas partes del mundo, en las ciudades, en las del primer mundo y en esta, como la nuestra. Bueno, algunos dicen en vías de desarrollo, otros dicen tercer mundo. Ustedes pónganlo como más cómodo les caiga. Un poquito de cada cosa, bueno, un poquito de cada cosa. Pero en ciudades de primer mundo, como Berlín, por ejemplo, hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de visitar Berlín. Entonces, había un noticiero que estaba traducido, porque imagínense que el alemán no es tan fácil de entender, y menos para alguien que nació en La Pampa, que ha escuchado hablar en pampeano toda la vida, digamos, se complicaba bastante. Por ahí, tengo traductoras en la familia, pero se cansan de traducir. Bueno, entonces estaba subtitulado. Y resulta que el noticiero decía, y siempre la misma noticia, había sido un accidente que había sucedido a 30 kilómetros de Berlín, no sé qué, y no sé cuántas cosas, y la policía había perseguido y finalmente lo habían encontrado al ladrón y habían matado a uno y habían preso. Bueno, una cosa así era la noticia. Y el otro había caído preso y al otro cómplice lo habían matado. Y se ve que no había más noticias porque eran toda la semana la misma noticia. Y pasaban los noticieros y era lo importante es la mala noticia. Es enseñar, y no tenían malas noticias, o no había. Y esa era la noticia. Permanentemente. 3 o 4 días viendo la misma noticia. Y encima ni siquiera le cambiaban las imágenes. Era el auto caído, el auto de la policía y un delincuente en el piso y el otro apresado. Y todo el día esa noticia, de tanto en tanto, la noticia. Bueno, si vivo el mal, si yo no escucho el mal, seguramente no haré el mal. Pero si yo estoy permanentemente o me bombardean con eso, en definitiva, me están enseñando el mal. No es que me dicen te voy a enseñar cómo hacerlo, pero me lo están enseñando. Si permanentemente me lo sugieren. ¿Venimos bien con la hora? Sí, venimos bien. Sí, me dice mi hija. Sí. Bueno. El mal, miren esto. Esto es fantástico. Esto es extraordinario. Porque es así hasta de inocente, pero es así, El mal cree poder matar a Dios y a la religión. Y quien no tiene a Dios inventa su Dios. Pero el mal cree, hoy en día, como no hemos vivido tanta antirreligiosidad como hoy en día, no hay noticia en el mundo de tanta antirreligiosidad. Hasta se atreven a matar a Dios. Es innecesario Dios para ellos. Y matar la religión. Cuando la religión es la forma de religarnos a Dios. Es la forma en que nuestro afecto encuentra un lugar de descanso cuando nos religamos a Dios. Y hasta nos quieren sacar eso. Es hasta ingenuo. Pero lo cierto es que quien no tiene a Dios inventa a su Dios. Porque está en la conciencia. Es la mismísima ley. ¿Cómo vamos a sacar la ley que está impresa en nosotros, dentro nuestro, desde que salimos del útero?
Venimos con la ley en nuestra conciencia y hay quienes pretenden matar a Dios, como si fuera capaces de matar nuestra conciencia. No nos dejemos engañar. Cuando nos quieran hacer daño verdaderamente saben que van a atacar la religión. Van a atacar la religión, porque la religión es el sustento donde descansa el alma. ¿Qué dice esta obra impresionante? En la cuestión 781, ¿es dado al hombre poder detener la marcha del progreso? Si quieren matar a Dios, quieren detener la marcha del progreso, ¿lo pueden hacer? Le pregunta Kardec a los espíritus. Y los espíritus dicen, no, la marcha del progreso no, pero en ocasiones puede ponerle impedimentos, se puede hacer mucho daño, No lo van a impedir el progreso, pero se puede hacer mucho daño. Pobres seres a quienes Dios castigará, serán arrastrados por el torrente que tratan de detener. Es su propia conciencia, no es que Dios los va a estar castigando, es una metáfora. Pero la ley de Dios está en la conciencia. Cuando yo me aparto de la propia ley, es mi conciencia la que me hace sufrir, no es Dios pegándome. No tiene necesidad de hacer eso, es mi conciencia. Si yo hago algo que no corresponde, es mi conciencia la que me avisa. Porque ahí está íncita la ley de Dios. Y en esta cuestión 919 que todos conocemos, conócete a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se conoce, sabe lo que necesita. Entonces toma lo necesario. Cuando yo me conozco, tomo lo necesario. También tengo una historia que ha quedado grabada a fuego en mí. Hace muchos años, esto hace muchos años. Una persona con problemas de adicciones y algún que otro trastorno psiquiátrico, fundamentalmente generado por el consumo de estupefacientes. Entonces vino a vernos y bueno, vino a comentarme que se iría a internar. Que en los próximos días, es un miércoles, que en los próximos días, jueves o viernes, se iría a internar. Bueno, y quería comentarte, bueno, estuvimos conversando. Y en el diálogo él me dice, también así con mucha aflicción, porque él se iba a internar, pero no es que iba cómodo a internarse, iba sufriendo, porque sabía lo que significaba. La internación era bastante rígida, no iba a poder tener contacto con los familiares, iba a ser medicado. Bueno, él tenía experiencia en esto y sabía que no era algo tan fácil de sobrellevar. Bueno, estuvimos conversando y en un momento me dice, así después del diálogo, ¿no? Me dice, ¿por qué no me quiero, Raúl? Miren qué pregunta, Les hago este cuadro de situación para que vean en qué contexto él me lo dice. Él se iba a ir a internar porque tenía problemas de adicción y además con tratamiento psiquiátrico. Alteraciones de ansiedad, bueno, no era algo tan grave, pero los tenía. Fundamentalmente el problema central estaba en las adicciones. Entonces él me dice, ¿por qué no me quiero? Y yo me tomé unos segundos para pensar y para buscar respuesta, porque era algo, me lo decía con profundo dolor. Esto también ha quedado grabado a fuego. Yo creo que lo he compartido alguna vez con ustedes. ¿Por qué no me quiero? Yo le digo, ¿por qué no te conoces? Y se quedó, ahí cambiamos los silencios, ahí él guardó silencio, ¿no? Hicimos un intercambio de silencios. Y digo, no te conoces. Si yo te preguntara ahora quién sos vos, seguramente vos te vas a describir a partir de todas tus debilidades y hasta todos tus temores y tus miedos. Y puede ser que eso sea cierto, que todo eso lo tengas y sea parte de tu vida. Pero eso es inconcluso, no es todo lo que sos. Porque también lo que sos es todo aquello que sos capaz de dar y que sos capaz de hacer. Y el bien que todavía no has hecho pudiendo hacerlo. Eso también sos vos. Es todo aquello que aún no has hecho tratándose del bien y que podés hacer. Y le cambió la cara. Le cambió la cara. Cuando nosotros nos conocemos, sabemos todo lo que necesitamos. No tenemos que pedir nada, ni simular, ni decir, ni querer aparentar, porque nos conocemos y sabemos que somos eso. Y sabemos lo que necesitamos, porque nos conocemos.
Por eso ese sabio de la antigüedad lo dijo: conócete a ti mismo. Y a propósito, no está claro si lo dijo Sócrates, les digo. Entonces los espíritus, con mucha sabiduría, dijo: un sabio de la antigüedad ya lo dijo, conócete a ti mismo. Muchos dicen que fue Sócrates, otros no están seguros. Entonces nosotros, siguiendo el libro de los espíritus, seguimos a ese: un sabio de la antigüedad lo dijo. Lo importante es esto de conocernos, Cuando uno se conoce, sabe lo que necesita, entonces toma lo necesario. Podemos ir ambientándolo, hija. La fe comienza en uno mismo. ¿Para qué? Para creer en uno mismo. Cuando yo sé lo que necesito porque me conozco, la fe comienza en mí mismo. Fíjense, para que yo pueda creer me tengo que tener fe. Tengo que creer en mí. Si yo no creo en mí, no puedo pretender que los demás lo hagan. ¿Sí? La fe comienza en uno mismo. Y estos dos interrogantes, para cerrar esta preciosa reunión de hoy, nada más con la noticia que les traje. ¿No era buena la noticia? Es buenísima, buenísima. ¿Llegaste a donde querías? ¿Te tenés fe? Algunos dicen que sí, otros no. Dos interrogantes buenísimos para contestarnos hoy, en esta fría tarde de julio. Medio lluviosa además, ¿no? Ventosa. Así, cuando nos quedemos al abrigo de algo. ¿Llegaste a donde querías? ¿Llegaste ya? ¿No? ¿Sí? ¿Llegaste? ¿Te tenés fe? Muchas gracias. Dios nos bendiga. Quedamos dispuestos para el pase. Muchísimas gracias.